Bueno, pues vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos los que asistís a una nueva actividad formativa del Colegio de Abogacía de Málaga, esta vez organizada por el Grupo de Abogacía Joven, en la que vamos a tratar el tema de costas y honorarios excesivos, incidente y defensa de la minuta procesal. Y lo vamos a hacer de la mano de un ponente del que puedo decir que tenemos suerte de contar con él, porque bueno, ya me llegaron muy buenas referencias de cuando participó, por ejemplo, con el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid, y fantásticas referencias. Él es Álvaro Perea González, es letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ocaña, Toledo. Es profesor de los planes formativos de cuerpos generales desde el año 2018, colaborador de distintas editoriales como Walter Kluwer, también de diversos periódicos como Expansión o Cinco Días, y de centros de formación como ponente y director, como ya he dicho, por ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. No te voy a robar más tiempo, Álvaro, simplemente reiterarte las gracias y nada, te doy paso. Adelante. Pues un placer, Francisco, y buenas tardes a todos y mi agradecimiento especial, además, en esta hora un poco intempestiva, donde yo creo que el derecho de deserción es más legítimo que nunca. Agradecer de nuevo la participación a Francisco, al Grupo de la Abogacía Joven de Málaga, al Colegio de la Abogacía de Málaga y además, digamos, permítanme el especial énfasis porque es una tierra a la que hacía muchos años que no iba, en la que tuve la oportunidad de estar en Semana Santa y que es maravillosa. O sea, yo desgraciadamente tengo mi vida en Madrid, tengo mi mujer en Madrid, mi familia en Madrid, mi trabajo en Toledo, pero no vivo en Madrid. Pero espero algún día, se lo decía mi mujer, digo, yo creo que cuando nos jubilemos nos podemos ir a vivir a Málaga y yo creo que somos vamos, indudablemente no lo creo, estoy seguro de los mejores sitios de España. Así que los que tienen el privilegio de vivir allí, que lo sepan valorar, porque yo de verdad, o sea, nunca he recorrido el paseo de la playa comiendo en todos los sitios y es que está muy bien, joder, es que es un sitio fantástico, verdaderamente fantástico. Así que encantado, muy agradecido y yo, si les parece, sin mayor dilación, lo que voy a hacer es estructurar la ponencia con un carácter eminentemente práctico, es decir, a mí lo que me interesa que se vayan hoy de aquí es con una visión global, pero sobre todo práctica de lo que es la materia de las costas procesales y concretamente de la minuta profesional, es decir, en costas sabemos que entran muchos conceptos, o sea, entra la minuta del perito, entran los derechos y los sublidos del procurador. Yo me voy a ocupar del letrado, del abogado, única y exclusivamente, de cómo se tiene que elaborar la minuta, de cómo se tiene que pasar por la tasación, de cómo se tasa y de cómo la impugnamos y con qué argumentos. Aquí vamos a ver, o sea, estoy seguro de que luego al final de la charla tenemos un breve espacio, aunque sea para el debate o algún comentario, vamos a ver, o sea, que me van a decir, oye, pues es que su compañero del juzgado de primera instancia número 5 de Málaga hace esto, o el de Benalmádena hace lo otro, o el de... Vamos a ver, es verdad que desgraciadamente la seguridad jurídica no es un principio que rija con todo su esplendor en materia de cosas procesales, pero yo creo que las pautas fundamentales y esenciales sí que vienen dadas por parte de la doctrina del Tribunal Supremo, de su sala tercera y principalmente de su sala primera. Y a eso me voy a ocupar. También, en último lugar, lo veremos, de analizar el marco de revisión, o sea, qué potestad tiene el juez cuando está conociendo del decreto de resolución de la impugnación por excesivas que se haya formulado contra la minuta profesional del letrado. Así que si les parece bien y si me pueden confirmar tanto Francisco como el resto de asistentes, voy a intentar compartir la diapositiva que me va a servir de apoyo. A ver si puedo. No sé si lo ven. Sí, aquí al menos se ve bien, Álvaro. Si puede Vale. algún compañero indicarlo por el chat. Álvaro, sí, comentan que sí, se ve bien. Perfecto, pues sin mayor dilación, son las 5 menos cuarto, yo creo que en 45 minutos, 50 minutos lo podemos explicar y el último fragmento de tiempo yo quedo a disposición de todos los asistentes para dudas o para cualquier cosa, para quejas, para lo que quieran. Así que, como les decía, yo voy a estructurar, ya les digo, esta breve ponencia en 7 elementos básicos. Por una parte vamos a hacer una introducción
definiendo muy bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de costas, porque yo creo que aquí se mezclan muchos conceptos, hay gente que lo identifica o lo confunde muchas veces con la jura de cuentas o con la cuenta de procurador, no tiene nada que ver, o sea, no, una cosa es el honorario profesional que uno le puede pasar a su cliente y otra cosa muy distinta es la cuantificación del coste del pleito, que es a lo que responde en definición el concepto de costa procesal de acuerdo con la regulación de los artículos 241 siguientes. Vamos a ver la importancia de la minuta profesional, que es, como podrán aventurar y como sabrán, el concepto capital dentro de la tasación de cosas, principalmente porque es el más cuantioso, o sea, en comparación, por ejemplo, con la nota de derechos del procurador no tiene nada que ver, con el perito depende, pero normalmente tampoco, y qué decir en cuanto a tasas, depósitos, etcétera. En cuarto lugar, vamos a ver y a explicar desde una perspectiva, insisto, netamente práctica, qué es la tasación de costas por parte del letrado de Administración de Justicia y qué puede hacer y qué no puede hacer el letrado de Administración de Justicia con la minuta profesional. Si la puede rebajar, si no la puede rebajar, si la puede subir, vamos a verlo. Y luego, en último lugar, ya les digo, aludiremos a lo que es el incidente de impugnación por excesivos, es decir, aquellos casos en los que practica la tasación de costas por parte del letrado de Administración de Justicia, la contraparte estima que el honorario presentado y aprobado en tasación es excesivo, habida cuenta de qué, habida cuenta de las circunstancias del litigio. Lo vamos a ver. De nuevo, esto es un campo minado donde muchas veces saluda a los criterios orientadores, al valor casi omnímodo que tienen para el cálculo de la minuta. Y yo, si puede ser, ya les digo esta tarde, yo creo que se vayan con otra idea, que es entender que los criterios orientadores, como dice, ¿no?, la propia expresión gramatical, pues tienen un valor relativo, o sea, son criterios orientativos, desde luego no son vinculantes para el juzgado ni para el tribunal, no son vinculantes para el letrado de Administración de Justicia, y yo me atrevería a decir que ni siquiera son vinculantes para el abogado que presenta la minuta. Es verdad que lo vamos a ver, la ley de enjuiciamiento civil nos dice que lo tiene que presentar de acuerdo con la regulación sectorial procedente, pero vamos a ver hasta qué punto los criterios orientadores, sobre todo después de todo lo que pasó, ¿verdad?, con algunos colegios de abogados que quedaron sin efecto, que sin competencia tal, en qué lugar están. Y en último lugar, vamos a aludir a la doctrina jurisprudencial, que yo creo que esto es básico, que desde el año 2011, en interpretación de lo que fue la ley 13 de 2009, que reformó la ley de enjuiciamiento civil, ha ido sentando la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo y que hoy día, o sea, es una doctrina súper consolidada, que tiene más de 1000 autos a sus espaldas y que yo creo que no admite duda. Sin perjuicio, eso sí que se lo adelanto, de que creo que es una doctrina que en cierto modo es criticable y que coloca al abogado y sobre todo a la parte en una posición casi de indeterminación jurídica que, si no es deseable nunca, yo creo que cuando estamos cuantificando el proceso, menos todavía. Y en último lugar, el ámbito de recurso de revisión. Como saben, el recurso de revisión es el instrumento medio impugnatorio que se puede interponer frente a los decretos, determinados decretos del letrado de Administración de Justicia y que es conocido por parte del juez. Entonces, aquí me interesa que si ustedes, imagínense, les desestiman una impugnación por excesivos, saber qué puede hacer y qué no puede hacer el juez. Como siempre, de acuerdo con la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, entendiendo desde luego la aplicabilidad directa en el ámbito del proceso civil y siempre haciendo matices en cuanto al ámbito de otros órdenes jurisdiccionales en los que por cuestiones de tiempo necesariamente no me voy a poder ocupar. ¿Qué son las costas procesales? Las costas procesales yo creo que si hay que definirlas, el elemento de partida es entender que es la consecuencia jurídico-procesal, como ven ahí en la diapositiva, de un procedimiento. Un procedimiento que termina, ya sea con sentencia, con auto, con decreto, me da igual, normalmente tiene un pronunciamiento en costas. ¿Por qué? Porque en el derecho español, es verdad que en otros ordenamientos comparados pues no es así del todo, pero en el derecho español, y salvo nueva orden, rige el principio de indemnidad, de tal forma que aquella persona que es obligada a litigar, ya sea como parte actora o como parte demandada, no se tiene que ver perjudicada por aquella persona que le ha obligado a litigar. ¿Y ello cómo se consigue? A través de la cosa procesal, es decir, las costas procesales lo que tratan es de proteger la esfera patrimonial de aquella persona que sin necesidad se ha visto obligada a intervenir en un procedimiento judicial. ¿Para qué? Para que se tutele su derecho que se había visto, digamos, amenazado por la acción, insisto, ya sea de la parte actora o en su caso de la parte demandada. Las costas inciden en la tutela judicial efectiva e inciden también en otro tipo de derechos como por ejemplo el derecho a un proceso contra las garantías. ¿Y lo hace por qué? Por una sencilla razón. Porque la costa, determinando el coste, permítaseme casi la redundancia, condiciona en cierto modo el acceso a la justicia. Si nosotros no tuviésemos la condena en costas, como en un momento, hace no muchos años, se planteó en una proposición no de ley del Congreso de Diputados, lo que estaríamos es tolerando
que a mí se me obligue a acudir a un procedimiento y que eso no tenga un coste económico para nadie. Entonces, esto es un disparate. O sea, si a mí me obligan a ir porque me han demandado en un asunto donde la otra parte sabe que no tiene razón o donde yo he demandado sabiendo que no tengo razón, eso tiene que tener un coste económico. Estamos hablando de un principio de responsabilidad, insisto, de proteger la indemnidad de aquella persona que, no estando obligada a litigar, se ha visto vinculada por un procedimiento judicial al que ha sido traído por la contraparte, que finalmente se ha demostrado que no tenía razón. Por otra parte, desde la perspectiva anterior y partiendo de esa vinculación de la costa con el principio y sobre todo con el derecho de tutela judicial efectiva, debemos entender que el concepto, la partida principal en materia de tasación de costas es lógicamente la minuta profesional del abogado. ¿Por qué? Porque, como normalmente veremos, es el importe cuantitativamente más importante. O sea, es cierto, insisto, lo he dicho antes, que, por ejemplo, en pleitos de naturaleza económica compleja, los que estamos analizando, yo que sé, productos bancarios, derivados, tal, títulos y fondos de inversión, ahí puede ser que tengamos una pericial de un economista, etcétera, que puede ser que a lo mejor sea equivalente a la minuta profesional a la del abogado, pero en todo caso, en cualquier procedimiento civil, sin lugar a dudas, la partida más importante dentro de la tasación va a ser la minuta del letrado. Bueno, antes de nada, y esto es sagrado y fundamental que lo entendamos bien, hay que diferenciar lo que es la condena en costas del concepto de costa, del concepto de gasto procesal, del concepto de tasación. Son cosas distintas. Como les decía anteriormente, para respetar el principio de indemnidad que obedece a que toda persona se vea resarcida por aquel otro, por aquella otra persona que la ha obligado a litigar, rige la condena en costas. Entonces, la condena en costas, ¿qué es? Es aquel pronunciamiento que, dentro de lo que es la parte dispositiva normalmente de una sentencia, puede ser también de un auto y en determinados casos también de un decreto, por ejemplo un juicio oral de desahucio, impone las costas, es decir, la cuantificación que luego haremos del litigio, la cuantificación económica del litigio, a una de las partes. Entonces, aquí vamos a verlo dentro de lo que sería la comparativa del derecho comparado, y estamos hablando con países, yo que sé, como Italia, que es un país muy parecido a España, Grecia, Alemania, Francia, establecen diferentes sistemas. Vamos a ver cuáles encontramos y vamos a ver cuál es el que rige en España. Ahora bien, ¿qué comporta la costa procesal? ¿Comporta todos los gastos que encontremos en el procedimiento? ¿Comporta, por ejemplo, el gasto de primera cita con el abogado o el gasto de kilometraje del abogado para acudir al juicio? Pues obviamente no. Tenemos que diferenciar, y esto es importantísimo, entre el concepto de gasto procesal, lo ven ahí, que son aquellos desembolsos que tienen su origen directo e inmediato por la existencia del procedimiento. Pues ya les digo, imagínense la minuta profesional, la minuta del perito, la nota de derechos del procurador, el depósito que se ha exigido, la tasa judicial, etcétera. Y luego tenemos que ver lo que es la costa procesal, que son aquellos gastos procesales, es decir, un concepto más restringido del anterior, que vienen previstos y tasados por parte de un artículo primordial, de un artículo fundamental, y que será el punto de arranque siempre cuando practiquemos la tasación, que es el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como les decía, dentro del derecho comparado encontramos distintos modelos de condena en costas. Encontramos sistemas, los que menos, en los que se establece la no imposición. Entonces, usted acude a un litigio, ya sea como parte demandada, como parte demandante, como investigado, como parte acusadora, me da igual, pero no se le van a imponer las costas a nadie. Estos sistemas, lógicamente, parten de una invitación muy peligrosa, que es al hecho del prolegómeno o de la proclamación del querulante, ¿no? O sea, si nosotros decimos, oiga, usted puede demandar todo lo que quiera, que esto no tiene ningún coste, pues habrá personas que sean razonables y que demanden cuando sea oportuno y otras que no, y habrá otras personas que no sean tan razonables y estén demandando todo el día, estén perdiendo pleitos, pero como eso no conlleva una consecuencia económica porque hay un sistema de no imposición de costas, pues ello conduce, insisto, a un incremento exacerbado de la litigiosidad. Gracias a Dios, en la mayor parte de los estados cercanos y desde luego en España, rige lo que suele ser un sistema de imposición. Un sistema de imposición puro, lo vamos a ver, en verdad sí, matizado, pero puro, en el cual el litigante vencido, es decir, aquella persona que ha sido derrotada en el pleito porque ha obtenido una sentencia, un decreto en contra, un auto, será la que tenga que abonar los gastos del litigio. Por otra parte, encontramos los conceptos de sistemas de imposición intermedio, que este es el que rige en España, insisto, sería más bien un sistema puro con matices, en virtud del cual, lo vamos a ver en aquellos casos, por ejemplo, en que existan dudas de hecho de derecho, no se impone. Cualquiera de los asistentes que está aquí sabrá que normalmente no se hace uso de esta fórmula por parte de los jueces y tribunales.
Ello porque normalmente es verdad que yo creo, por lo menos en mi opinión, el 90% de los litigios tienen una decisión o una solución, yo creo que tasada y visible desde el momento inicial. Es verdad que otras veces no, hay que estudiar mucho la prueba, la complejidad que pueda tener, pero salvo en aquellos casos en que verdaderamente exista una duda fáctica, una duda de fundamentación jurídica, normalmente estaremos ante el sistema de imposición objetivo, sistema puro de costas. Como vemos ahí, encontramos por una parte el criterio objetivo del vencimiento, se condena en costas al litigante que ha perdido el pleito, y luego encontramos el criterio subjetivo de temeridad, que son aquellos en los que solamente se condena en costas cuando se ha apreciado mala fe procesal, cuando se ha apreciado temeridad, o lo vamos a ver, por ejemplo, con el proyecto de ley de eficiencia procesal, cuando se apela o se utiliza el concepto de abuso del servicio público de justicia. Lo vamos a ver, es un precepto nuevo, o mejor dicho, una categoría nueva que se introduce por parte del proyecto de ley de eficiencia procesal, que como saben ya está en tramitación parlamentaria en el Congreso de Diputados desde el 22 de abril, y que un poco alude a esto, a la aplicación de un criterio subjetivo en materia de costas. Vale, la pauta básica para conocer el sistema de condena en costas en el ordenamiento jurídico español la encontramos en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la cual se nos dice que en todos los procesos declarativos las costas de primera instancia se imponen ¿a quién? A la parte que ha visto rechazadas sus pretensiones. Y ello puede ser la parte demandada o la parte demandante. Tendremos que ver quién ha sido derrotado en el litigio, salvo, y esto es lo que les decía, es el sistema de imposición puro, pero con un matiz, que son los casos de duda fáctica o de duda jurídica. En estos supuestos es muy importante tenerlo en consideración si el tribunal, o en su caso el letrado de Administración de Justicia, que también lo puede hacer cuando sea un procedimiento de su exclusiva competencia, considera que existe una duda de hecho o de derecho, lo tiene que fundamentar. Nos iremos a un fundamento jurídico, que normalmente será al final, y yo tendré que explicar por qué no voy a condenar en costas y por qué entiendo que no es procedente el nombramiento. Les pongo un ejemplo. Yo, en muchos decretos de resolución precisamente de incidentes excesivos, no condeno en costas al abogado. ¿Por qué? Porque es verdad que el artículo 246.3 y punto 4 me dice que lo tengo que condenar si estimo la impugnación. Pero en aquellos supuestos en que yo estimo la impugnación solo parcialmente y me, digamos, desligo del criterio del Colegio de Abogados en su dictamen, aunque no sea preceptivo para mí, yo entiendo que aquello presentaba dudas. ¿Por qué? Porque hay una corporación pública, que es el Colegio de Abogados, que tiene un criterio, yo lo respeto, yo tengo otro criterio, entiendo que no es una cosa pacífica y, por tanto, lo que no voy a hacer es condenar en costas al abogado. Hay gente que no lo hace, o sea, es discutible, pero es un criterio que, por cierto, sigue también la Sala Primera del Tribunal Supremo en aquellos supuestos en que se aparta del dictamen preceptivo del Colegio de Abogados, y es importante tenerlo en consideración. Continuamos. En los supuestos de estimación parcial o desestimación parcial de las pretensiones, ¿qué pasa? Que cada parte abona las costas a su instancia, es decir, cada cual se hace cargo de lo que hubiera generado. En todo caso, no. Hay un supuesto que es el de la temeridad, que no se aplica nunca, y yo entono el mea culpa, porque es verdad que lo deberíamos aplicar más, sobre todo cuando nos encontramos ante acciones que son muy peregrinas, que están encaminadas únicamente a la dilación del cumplimiento de un negocio civil o de cualquier cuestión. Y, sin embargo, yo creo que los jueces y los letrados de Administración de Justicia, no sé si habrá algún compañero o algún juez por ahí, pero yo creo que, o sea, lo tenemos que reconocer, somos muy buenistas. O sea, no nos gusta caer mal a nadie y decimos, la temeridad, encima hay que fundamentarlo, déjate. Estimación parcial, cada uno que abone la mira. Y yo creo que es injusto. O sea, yo lo adelanto. O sea, yo creo que la temeridad y la mala fe procesal habría que usarla más. O sea, yo hubo un tiempo, de un año a esta parte, que ya el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que regula la mala fe procesal, lo estoy usando a menudo. Tengo liquidaciones de gananciales, lo típico, se nombra un perito, se pide la provisión de fondos y una parte, la demandante, entrega la mitad de la provisión de fondos y la otra parte, la demandada, se hace la sueca. Entonces yo ya me cansaba de requerir por diligencia de ordenación, venga, por favor, que si no, no continúa el procedimiento. Entonces ya lo que digo es, conforme no pasa el plazo sin que han pagado, se hace uso del artículo 247, se abre pieza separada de multas coercitivas y vamos a ver si se paga la provisión de fondos o no. Por ahora se han pagado todas. No sin cierta perplejidad del procurador, que me decía, esto es la primera vez que lo veo, pero digo, mira, está ahí. Vamos a ver, la condena en costas juzga que el vencimiento sea por fondo o por forma, da igual. O sea, nosotros podemos ganar un procedimiento por una inadecuación de lo que sea, o por una prescripción, o por una caducidad, por lo que sea, o por una cuestión puramente sustantiva, imagínense, pues porque el negocio de compraventa era defectuoso, por lo que sea,
es indistinto. La doctrina del Tribunal Supremo, ven ahí he puesto sentencias antiguas, pero vamos, las nuevas también lo dicen porque es una cosa bastante ya superada. Tanto sea un pronunciamiento favorable a nuestra parte por una cuestión de forma o por una cuestión de fondo, tendremos derecho a la condena en costas. Es decir, no se hace un juicio adjetivo con relación a la, insisto, a la condena, el pronunciamiento de condena en costas que tenga lugar de acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hemos dicho que no todos los gastos procesales son costas, pero que sí que algunos costas procesales son perdón, a la inversa, que algunas costas procesales son gastos procesales. ¿Qué son las costas procesales? El artículo 241 nos lo dice, lo vemos ahí, honorarios de la defensa, insinuación de anuncio, depósitos, tal, derechos arancelarios de los procuradores, la tasa, perfecto. Yo me voy a detener única y exclusivamente en los honorarios de la defensa. ¿Quién asume la defensa? El letrado. Se acabó. Ni el procurador, que es el representante, ni nadie. El abogado. Entonces, para valorar los honorarios de la defensa, y en su caso también de la representación técnica del procurador, tenemos que ver, por una parte, si se incluyen gastos derivados de los honorarios de ese abogado y si por otra parte estamos en presencia de los suplidos y derechos imputables del procurador. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta lo que será la regulación general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos dice cuándo es preceptiva la intervención de estos profesionales. Para ello tendremos que acudir al artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso del procurador, al artículo 31 en el caso del abogado y en el caso, por ejemplo, de la ejecución, al artículo 539. Pregunta del millón. Imagínense un juicio declarativo por cuantía inferior a 2.000 euros, ¿vale? Típico juicio verbal, en el que lo sabemos, de acuerdo con el artículo 31, no es preceptiva la intervención profesional de abogado. Se presenta tasación de costas y nos dice el letrado de Administración de Justicia que no se tasan costas porque no es preceptiva la intervención de profesionales. Seguro de quienes me están escuchando esto les ha pasado por lo menos 3, 4, 5 o 10 veces. ¿Este proceder por parte del juzgado es correcto? Se lo adelanto, no. No, o sea, la tasación de costas, si la pide la parte, es imperativa. Imperativa. O sea, el letrado de Administración de Justicia la tiene que hacer. Otra cosa será es que dentro de la tasación de costas excluya dentro de la tasación de costas determinados conceptos, como puede ser en este caso la minuta profesional del letrado. Pero la tasación de costas hay que practicar. ¿Vale? Esto es importante porque si a nosotros el letrado de Administración de Justicia o el juez, que teóricamente no debería, pero bueno, nos negase la práctica de la tasación de costas, en cierto modo lo que nos está negando también es la posibilidad de impugnación. ¿Vale? Entonces, hay que diferenciar por una parte lo que es la tasación de costas y por otra parte lo que serán las normas de exclusión e inclusión que debe atender el letrado de Administración de Justicia cuando practique la misma. Honorarios del abogado. Nosotros, bueno, he citado el Real Decreto de 2001 porque me gusta bastante más que este nuevo que han aprobado ahora de 2021, pero bueno, lógicamente habría que tener en cuenta la normativa actual y vigente. En cualquier caso, lo sabemos, nosotros viene un cliente al despacho y la cuantía de la prestación de nuestros servicios será la que libremente pactemos. Si yo mi minuta profesional es 1 millón de euros, porque soy un abogado de la leche, que puede ser, está bien, o sea, en derecho vale, rige el principio de autonomía de la voluntad. Artículo 1255 del Código Civil, lo sabemos perfectamente y así debe ser en una economía de mercado como es, salvo nueva orden, la española. Entonces, fenomenal. Ahora bien, ¿esta cuantía será la que haya que repercutir vía costa? No, lo vamos a ver. ¿Vale? Hay que diferenciar lo que es la negociación con nuestro cliente de lo que es el derecho a resarcimiento por intervención profesional que tendrá nuestro cliente, porque la costa siempre es un crédito de la parte, nunca del abogado, salvo en los supuestos de asistencia jurídico gratuito, intentaré referirme a ellos al final, pero siempre, nosotros, nuestros honorarios, que les hago una recomendación, casi un exhorto, nunca condicionen su retribución profesional al resultado del litigio. Yo sé que en los grandes despachos, lo que ha pasado con las acciones de consumidores y demás, vivo en la realidad, o sea, soy consciente, pero yo creo que es un error. O sea, la obligación, lo saben ustedes mejor que yo, que viven de eso, de un abogado, de un profesional del derecho de defensa, es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. Si ustedes condicionan el cobro de su minuta a la victoria en el pleito, en mi opinión, lo subrayo, yo creo que lo que están haciendo es atentar contra la dignidad de su propia profesión. Un abogado, cuando hace un trabajo con independencia de que luego el resultado sea el mejor o el peor o regular, o sea, porque muchas veces depende. O sea, mi mujer es abogada, es una gran abogada,
Y muchas veces pierde procedimientos pues porque el letrado de administración de justicia es un cantamañanas o porque el juez ese día estaba a uvas. O sea, depende, lo saben ustedes como yo. O sea, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa gana un procedimiento. En cualquier caso, insisto, los honorarios es lo que ustedes tienen que cobrar. Ustedes olvídense de las costas. Las costas es un crédito de la parte. Son los honorarios y lo que no vale y lo que yo creo que con independencia de ustedes, lo que no puede aceptar una sociedad, la que el derecho de defensa es un derecho vinculado intrínsecamente con el concepto de Estado de Derecho, artículo 1 de la Constitución, lo que no puede tolerar es que los profesionales de la tutela jurídica, de la tutela judicial, los derechos que se reconocen a la ciudadanía, no ya que estén mal pagados, es que muchas veces ni cobran. O sea, entonces, esto yo sé que es fácil decirlo y muy difícil cuando la competencia en el día a día es la que es, pero yo desde aquí, si hay alguien por ahí de las corporaciones o con cargo gubernativo, yo les ruego, o sea, que hagan lo posible por evitar que se asocie el concepto de retribución del profesional de defensa al concepto de costa procesal, porque ello incurre en un grave error, primeramente procesal, y en segundo lugar en un grave desprestigio para una profesión, insisto, que es sagrada desde la concepción amplia y abstracta de Estado de Derecho. La minuta profesional, ¿cómo actúa? De varias formas. En primer lugar, es un elemento de vinculación entre nosotros, imagínense que yo fuese abogado, y el cliente. Por otra parte, es una remuneración al letrado por el servicio prestado, es su sueldo. Por eso les digo, o sea, para mí es impensable, yo tengo mi nómina final de mes, pero si a mí me dice el Ministerio de Justicia que yo por tal no cobro, yo no trabajo. O sea, entonces, esto se tiene que entender, lo tiene que entender el cliente, que sé que es muy difícil, porque desgraciadamente el abogado no es como otras cosas que la gente paga a gusto, parece que el abogado es, uy, ya me has ganado el pleito, pero ya te pagaré cuando pueda, que yo no lo entiendo. Y en último lugar, es un concepto, que es lo que a mí me interesa y por lo que estoy hoy esta tarde con ustedes, es un concepto de repercusión procesal vía tasación de costas, vía costa. ¿Cómo debe ser la minuta que nosotros presentemos al letrado de la Administración de Justicia? Bueno, en primer lugar, no lo he puesto aquí en la diapositiva, pero no sé si alguien lo sabe. La acción o la petición de tasación de costas está sujeta a un plazo de prescripción y de caducidad. No sé si alguien en el chat, ahora un momento. La ponencia se la envío, sí, bueno, la organización. ¿Alguien se anima con la pregunta? Aprovecho para beber agua. Álvaro, sí que hay preguntas, lo que ocurre es que no están ahora mismo relacionadas con el tema que estamos tratando justo ahora. No sé si prefieres que la abordemos al final. No, yo, Francisco, estaba pidiendo como la contestación a la pregunta que había hecho yo de lo del plazo de prescripción y caducidad. Las preguntas sí que es al final, yo creo mejor, ¿no? Sí. Perfecto. Nos dice por ahí José Luis, tal, 3 años, normalmente te dan 10 días, 3 años, vamos a ver. ¿Ven? Esto que es una cuestión, joder, que esto hay que, perdóname el taco, esto hay que saber. O sea, 3 años es la acción de prescripción de reclamación de honorarios de ustedes hacia su cliente. Me parece que es el 1967 del Código Civil. La tasación de costas, que es el derecho, señores, muy importante, que yo tengo para pedir al letrado de Administración de Justicia que me incluya la minuta profesional que va a cobrar mi cliente, no son 2 años, son 5, porque el Tribunal Supremo, lo han contestado por ahí, no sé quién, porque no veo el nombre. La tasación de costas la vincula al Tribunal Supremo con lo que sería la acción de ejecución del artículo 517. Entonces, lo que nos dice es, oiga, usted tiene el plazo de 5 años para tasar costas. Si pasados 5 años no presenta la tasación, se olvida. Esta mañana mismo yo, en mi despacho, he hecho una tasación de costas, era la sentencia era de 26 de marzo de 2017. Y la tasación de costas, la petición de tasación de costas me la presentaron el 24 de marzo de 2022. Digo, por 2 días, macho. Digo, si no, te declaro la caducidad, digo, y no te la taso. Pero lo había hecho en plan. Cabría incluso gracia, ¿eh? Vale, continúo, si les parece bien. Entonces, vamos a ver, ¿cómo presentamos nosotros la minuta profesional? Bueno, pues aquí en un artículo, yo creo un poco ambiguo, el artículo 242.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice el legislador que hay que presentarlo de acuerdo con las normas reguladoras del Estatuto Profesional, ¿no? Y nos quedamos como estamos. Entonces, ¿qué son las normas reguladoras del Estatuto Profesional? Pues normalmente los criterios orientadores. Lo que pasa es que yo ya les digo que a mí los criterios orientadores, como pauta, digamos, pues para elaborar la minuta me parece bien, normalmente se usarán, o sea, no queda otra, pero la vinculación es relativa.
sea, yo cuando voy a tasar la costa, no voy a examinar solamente el criterio orientador, que lo examinaré. Voy a examinar la demanda. Voy a examinar la extensión de la demanda. Voy a examinar la pretensión. Voy a examinar el fundamento. Voy a verme la audiencia previa, y me la veo, ¿eh? Me voy a ver el juicio, voy a ver la prueba que se ha hecho, la prueba que se ha practicado, la intensidad del interrogatorio. Voy a ver un conjunto de circunstancias, un elemento circunstancial complejo que me va a permitir ver si la actividad desplegada del abogado se tiene que tasar, imagínense, en 1.000, en 5.000 o en 15.000. Pero es un conjunto. Entonces, a mí la normativa del criterio orientador me sirve de referencia, es un dato. Es como la cuantía, ¿no? Muchas veces el legislador se obsesiona con la cuantía y la cuantía está bien y es un dato procesal, pero cuidado, como nos dice el Tribunal Supremo, no es el elemento predeterminante de cuál tiene que ser la cuantía para minuta profesional. ¿Por qué? Porque la remuneración, o mejor dicho, la cuantificación que nosotros establezcamos en la tasación de costas con relación al letrado, tiene que responder a un examen circunstancial del litigio en completo. Un examen que lo veremos corresponde hacer en exclusiva al letrado de la Administración de Justicia, que actúa aquí, yo siempre lo digo, somos como un perito. O sea, estamos cuantificando, valorando la actuación letrada. ¿Ello es lo más procedente? Yo creo que es discutible. O sea, muchas veces el letrado de la Administración de Justicia no conoce la complejidad del pleito. Porque la complejidad del pleito normalmente, a veces sí es verdad, yo que sé, si tienes un montón de excepciones procesales en la audiencia previa o lo que sea, pero normalmente va referida a esa complejidad a la cuestión de fondo. No es lo mismo una acción de responsabilidad de administradores de ACS o de Ferrovial que un juicio monitorio de una comunidad de propietarios, con todos los respetos a los administradores de fincas. Entonces, hay que valorarlo. Yo creo, mi opinión, ya la adelanto, o sea, que el sistema de la ley de enjuiciamiento civil y en general el sistema español debería oscilar o debería ir caminando hacia el sistema, por ejemplo, de la legislación contenciosa administrativa, donde es el tribunal, después de decir la cuestión, el que dice las costas máximas van a ser de 4.000 euros, o de 1.000 euros, o de 2.000 euros. Y luego ya el letrado de la Administración de Justicia hará la tasación, pero ya sabe el máximo que puede tener. ¿Por qué? Porque yo creo que quien mejor conoce el procedimiento no es el letrado de la Administración de Justicia, es el juez o tribunal, que es quien ha visto el juicio, quien ha practicado la prueba y normalmente, y esto lo comentamos nosotros siempre cuando ustedes salen de la sala, el que sabe si el abogado lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal, o si ustedes son unos cabroncetes o si son mejores o peores. Entonces yo creo que ese juicio, por lo menos de cuantificación máxima, lo tiene que hacer el juez o el tribunal. Minuta de honorarios. Aquí yo pongo un ejemplo, que esta es la que le eché yo una mano a mi mujer para hacer la suya, y es muy sencilla. O sea, esto lo van a ver, luego la diapositiva creo que yo cedo los derechos, por supuesto, de la misma al grupo de la abogacía joven de Málaga y pueden disfrutar de, si les sirve, quien sea. Identificación, lógicamente, del abogado, número de colegiado, colegio al que pertenece, en este caso pongo el Colegio de Abogados de Madrid, presenta la minuta, se identifica lógicamente el número de autos sin perjuicio de que luego el escrito lo presente el procurador y me aluden a dos elementos básicos pero no determinantes, importante, que son la cuantía del litigio y por otra parte los criterios orientadores que ustedes van a hacer valer. Muy importante, que nunca o muy pocas veces lo hacen, me tienen que concretar las actuaciones minutables. O sea, ustedes, ¿por qué van a cuantificar aquí su trabajo? Porque han hecho una demanda, porque han intervenido en una audiencia previa, porque han intervenido en un acto de juicio. Si ha habido un recurso, si ha habido lo que sea, un incidente de nulidad, también me lo concretan, pero lo tienen que desplegar. Esto es importantísimo. La minuta del artículo 245 es una minuta detallada. Y lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo vamos a ver ahora por activa y por pasiva desde hace 20 años. No vale la referencia global a procedimiento. No vale decir juicio ordinario, 1.000 euros. Juicio verbal, 500. Procedimiento monitorio, 200. No vale. O sea, o concretamos las actuaciones procesales concretas o tenemos un problema, porque la minuta no es detallada. ¿Saben cuál es la consecuencia de que la minuta no sea detallada? Que se excluye. Yo tuve un caso de una ejecución hipotecaria, además un amigo mío, y me presenta la minuta, es abogado de una entidad financiera y me pone ejecución, 47.000 euros. Digo, pero demanda de ejecución, escrito de aportación de certificación de cargas, incidente de oposición, concrétame, o sea, excluida. Excluida, y excluida no por capricho mío, sino porque la ley habla de minuta detallada y no lo habla como un capricho. Lo habla porque dice la minuta detallada, es decir, que usted me diga que ha intervenido en la demanda, que ha intervenido en la audiencia previa, que ha intervenido en el juicio, le permite a la contraparte poder impugnar alguno de esos actos.
Entonces, si usted, por ejemplo, minuta por el acto de juicio y luego vemos que en la audiencia previa quedó visto para sentencia y que por tanto no ha habido juicio, ahí la contraparte le podrá decir si es correcta o no correcta la minutación que usted ha hecho y la que en su caso ha incluido o no el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Esto es fundamental. Si la minuta no es detallada, la minuta se va fuera. Es sagrado, ¿vale? Lo vamos a ver luego en detalle. La aplicación de los criterios, pues imagínense, aquí yo digo los criterios de Castilla y León, pues como podrían ser los de Castilla-La Mancha, que son los míos, o lo del Colegio de Abogados de Barcelona, me da igual. Y aquí es donde hacen ustedes, digamos, el cálculo concreto, siempre con la inclusión del impuesto al valor añadido, recuérdenlo, y nos dicen un total. Entonces, luego en el trance de tasación de costas, el letrado de la Administración de Justicia nos dirá si lo incluye, todo, poco, nada, y las razones de esa inclusión o exclusión. Cierre de la minuta, esto es de modelo, pues eso, resultando firme la resolución de fecha tal, se presenta y su firma. ¿Cuándo presentamos la minuta? Importantísimo, que muchas veces vamos con prisas. Cuando la resolución que cierra el procedimiento es firme. Juicio ordinario, ¿vale? Juicio por antonomasia más en el procedimiento civil. Se celebra el acto de juicio, se pone la sentencia no se apela en el plazo de 20 días más gracia, la sentencia deviene en firme. Ojo, el efecto de firmeza, ¿vale? Artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vinculado a la cosa juzgada, es un efecto leve. Muchas veces dicen no, que se extienda diligencia y constancia del secretario del letrado de Administración de Justicia haciendo constar que la... No, si la sentencia firme, lo digo o no, el letrado de Administración de Justicia. Digamos, si lo dice, pues oye, más... Le hemos hecho trabajar un poco más y te da un poco más de garantía. Pero la firmeza, o sea, se despliega desde el mismo momento en que pasan los 20 días, en el caso de un juicio ordinario. Y la gracia, para que esa resolución sea firme. Una vez sea firme, ¿es preciso tasar las costas de forma judicial? No siempre. O sea, normalmente no, perdón. A veces puede ser que la contraparte nos diga, oiga, ¿cuál ha sido el gasto de su abogado? Tanto. Y el gasto de su procurador, tanto. Y el gasto de su perito, tanto. Se abona extrajudicialmente, se firma un acuerdo, chimpún. Esto no pasa casi nunca. Casi siempre, digamos, porque yo creo que lo tenemos ya muy interiorizado, se hace judicialmente. Y ese judicialmente requiere el paso de un fedatario, en este caso del letrado de Administración de Justicia, que va a ser el que determine cuáles son las minutas que hay que incorporar, las notas de derechos, los suplidos. ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros, imagínense, presentamos los documentos para tasar costas y nos damos cuenta de que el procurador ha presentado su nota de derechos, su nota de suplidos, la nota del perito y yo qué sé, y la tasa judicial y se le olvida la minuta profesional, se nos olvida el gasto del abogado. Y ya se ha dictado diligencia de ordenación por parte del letrado de Administración de Justicia dando traslado de la tasación de costas. Eso conlleva, les pregunto, a que la parte no pueda reclamar el concepto de costa procesal. Por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, el hecho de que ya no se pueda incorporar a tasación no implica que no se pueda reclamar. Lo que pasa es que nos costará un poco más, porque nos tendremos que ir a un juicio declarativo, juicio verbal, un juicio ordinario, y explicar, mire, usted ha perdido este pleito, el gasto de esta minuta profesional es tanto y usted lo tiene que abonar porque lo dice el artículo 394. Es verdad que la demanda, en estos casos, yo que he visto algunas son sencillas, pero muy importante, o sea, no se tiren de los pelos si el procurador ha presentado su escrito y se le ha olvidado la minuta profesional suya de letrado, porque eso no implica que no puedan cobrarla. Eso implica que tardarán un poco más porque se tienen que ir a un juicio declarativo. Normalmente, es verdad que en el trámite de contestación la parte podrá discutir la cuantificación, pero difícilmente vamos a ir a un procedimiento donde haya una desestimación. Si hay un pronunciamiento firme en un procedimiento que además tiene eficacia de prejudicialidad civil con el posterior, en ese caso va a quedar vinculado. Otra cosa será, ya les digo, ese debate de cuantificación que en vez de hacerse en el momento de la tasación de costas y en su caso la impugnación del artículo 246, se harán los escritos de contestación a la demanda. Poco habitual, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo, de hecho lo dice expresamente la ley de enjuiciamiento civil. Minuta detallada, lo que les decía antes, esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya interpretaba la ley del año 1881, lo ven ahí, No se puede hacer extensible una cuantificación concreta de las distintas actuaciones. Si a mí, Pepe, me dice que su actuación en el procedimiento, ejecución de títulos judiciales, es 127 euros, a mí no me vale. Me tiene que decir, he hecho la demanda,
he hecho el escrito de petición de embargo, he hecho el escrito de impugnación de la oposición y he hecho el escrito de interposición de la apelación. Y yo veo si efectivamente ha hecho todo eso, cómo lo cuantifica, si me parece prudente o imprudente, lo meto, no lo meto, en qué cantidad. Pero si no hay una cuantificación concreta, la minuta detallada comporta necesariamente la exclusión de la partida del abogado. ¿Por qué? Lo vemos ahí, auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2010, de Juan Antonio Xiol Ríos. Se tiene que dar la necesidad de conocer por qué se está produciendo la minutación. Es decir, dígame usted qué está calculando. Está calculando, insisto, la demanda, el escrito de traslado, el trámite de intereses, ¿qué está haciendo? ¿Vale? Si no, lo que estamos haciendo es atentar contra el derecho de defensa, que también, desde luego, es titular la contraparte en el trámite de tasación de costas. ¿Qué es la tasación de costas? La verdad es que no hay un concepto doctrinal así muy que se haya ocupado de esta cuestión. Esto es un concepto mío, o sea, Álvaro Pérez. Resolución jurídico-contable del letrado de Administración de Justicia, que tiene por misión determinar qué conceptos y en qué cuantías tiene que soportar el demandado, el condenado, puede ser demandado o demandante, en virtud de un pronunciamiento judicial, que normalmente será la sentencia o en el auto, en determinados casos también en el decreto que ponga fin al procedimiento. ¿Es un trámite preceptivo la tasación de cosas? Se lo decía anteriormente. No, es verdad que normalmente se hará. Yo en casi todos los procedimientos la he visto. Cuando hay un pronunciamiento condenatorio terminado y es firme la resolución judicial o procesal final, se tasan cosas. Pero puede ser que la tasación de cosas se haga de forma extrajudicial, a través del pacto en cuanto a la remuneración de los honorarios y demás costes que hagan entre la parte demandante y demandada. ¿Quién es el responsable de la tasación de costas? Lo saben, no les voy a descubrir nada, el letrado de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque la tasación de costas es un examen circunstancial del litigio y donde vemos aquí cómo el fedatario público, que es el letrado de la Administración de Justicia, hace un examen de la documentación que obran actuaciones. Entonces, yo, cuando me pasan mis funcionarias el procedimiento para tasar costas, pues me lo voy leyendo, voy viendo la demanda, voy viendo de qué va, la contestación a la demanda, el esfuerzo de contestación, de argumentación, cómo fue la audiencia previa, cómo fue el juicio verbal, si solamente si era un juicio verbal, qué excepciones procesales se plantearon. Hago un examen de todo eso. ¿Es mejor o peor que lo haga el juez, que lo haga el letrado de la Administración de Justicia? Bueno, se encomienda al letrado de la Administración de Justicia sin perjuicio, insisto, de en todo caso, como no podría ser de otra forma, se pueda controlar luego a través del recurso de revisión, si bien con un objeto tasado. Vale, como les decía, la solicitud, para que sea procedente a la tasación de costas, tenemos que atender a la firmeza de la resolución firme, lo repito, del procedimiento, que decide el procedimiento, corresponde lógicamente a la parte procesal. Insisto, la costa es un crédito público que corresponde a la parte. Luego, ustedes, abogados, le podrán pedir a la parte el honorario que libremente hayan pactado. Consejo, nunca lo vinculen a la costa. Nunca lo vinculen a la costa. Si lo hacen, lo que van a hacer es desprestigiarse. O sea, insisto, convertir lo que es una obligación de medios en una obligación de resultado, trastornando, insisto, una profesión tan importante como la de abogado. ¿Qué tenemos que acompañar? Los justificantes de aquellas cantidades que en su caso se hubiesen satisfecho y, por otra parte, como les decía, el criterio de cuantía detallada. ¿Cómo se practica una tasación de costas? Lo he ido adelantando. Se hace un examen de la petición de tasación, de los conceptos incluidos, se examinan las actuaciones del proceso, vemos a ver si esto corresponde con lo que efectivamente ha acontecido en el ámbito del procedimiento y metemos los conceptos que serán repercutibles. ¿Cuándo podemos excluir, por ejemplo, el gasto de intervención de abogado o procurador? Lo sabemos, en el artículo 32. En aquellos supuestos en los que la intervención profesional no sea preceptiva. Vuelvo a lo de antes, la tasación de costas se tiene que practicar. Otra cosa será que yo excluya la minuta profesional porque esta no sea preceptiva. Pero si, por ejemplo, ha habido el gasto de un testigo o lo que sea, eso se tiene que tasar. O sea, lo que no vale es que te diga el letrado de Administración de Justicia, no, yo no taso porque no es preceptivo. Digo, bueno, vamos a ver, usted si quiere tase a cero. Pero tasar tiene que tasar. O sea, ¿cómo decir usted? No, yo no defiendo porque esto está perdido. Bueno, yo le he contratado, le estoy pagando un dinero, usted defiende. Luego ya se pues, obligación de resultados de medios. Y excepciones al artículo 32.5 conocidas y aplicadas, la primera casi nunca, la segunda sí. Apreciación de la temeridad. ¿Qué es la temeridad? Joder, litigar cuando sabes a ciencia cierta que vas a perder. Y hay muchos casos, o sea, hay muchos casos que yo insisto, que luego los jueces o los letrados de la Administración de Justicia son uno bien quedas y no te apetece meterle temeridad porque va a venir el procurador a quejarse, pero que
se puede meter. Y un segundo supuesto más habitual, que es cuando el domicilio de la parte defendida y representada por abogado y procurador en el concreto procedimiento en el que no era preceptiva la intervención letrada o la asistencia por procurador, sin embargo, se ha servido de ellos porque tienen su domicilio fuera del lugar donde se ha tramitado el juicio, ¿vale? Esto sí decir que aunque hay jurisprudencia que dice una cosa y otra que dice otra, normalmente el concepto del lugar donde se ha celebrado el juicio, la jurisprudencia lo identifica con el pueblo, con la ciudad, ¿vale? No con el partido judicial, tiene que ser con el lugar concreto. Límite del tercio, sabido por todos. El letrado de Administración de Justicia reducirá el importe de los honorarios profesionales, ¿vale? De los abogados, también de los peritos, en aquellos casos en que exceda de la tercera parte de la cuantía del procedimiento. Esto es lo que se conoce como el límite del tercio y además se nos agrega que en aquellos casos de pretensiones inestimables esta cuantía se entenderá de 18.000 euros, ¿vale? Esto es imperativo, ¿vale? O sea, esto sí o sí el letrado de Administración de Justicia lo tiene que aplicar. Entonces, vamos a imaginar que estamos en un juicio ordinario de 18.000 euros, ¿vale? Si se presenta una minuta profesional por parte de Pepe, en el que la minuta profesional son 10.000 euros, IVA incluido, yo estoy obligado a bajarlo hasta el máximo de 6.000 euros, IVA incluido, ¿vale? Nunca puede ser más. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Estos son pronunciamientos legales. Y esto, o sea, yo sé que es discutible y tal, pero a mí me parece bien. Porque el argumento del límite del tercio es el siguiente. Si yo hago que el collar valga más que el perro, o sea, que a mí me cueste más las cosas procesales que el propio litigio, lo que estoy haciendo es desincentivar la tutela judicial de los derechos. Entonces, está bien que si uno litiga y pierde, tenga que pagarle el abogado o el procurador a la contraparte, pero lo que no está bien es que le pague toda la cuantía que en su caso se hubiese pactado. Primero, porque puede dar lugar a desviaciones de mala fe y en segundo lugar, insisto, porque puede desincentivar. Esto pasa un poco como con las tasas. Yo sé que es un tema controvertido y tal. Yo soy defensor de las tasas porque creo que hay... Más que de las tasas, lo que haría es la tasa con posibilidad de luego repetición, o sea, con independencia del pronunciamiento de costas. Entonces, ¿cómo decirlo? El problema es la temeridad. Insisto, en España se litiga de forma muy temeraria y yo creo que hay que decirlo. Entonces, como la temeridad, que es un concepto que nos permitiría dejar sin efecto el límite del tercio, no se aplica, necesitamos el límite del tercio para garantizar la tutela judicial efectiva y que nadie se vea perjudicado por un pesaje económico excesivo en cuanto a la acción litigiosa. Lo ven ahí, la necesaria temperación que debe realizarse de aquellos conceptos presumiblemente más gruesos, normalmente el honorario del letrado o el honorario del perito, de cara a un principio de contraprestación e indemnización, que es el que preside la tasación de costas, el trámite de costas en general en la ley de enjuiciamiento civil. La temeridad. ¿Qué es la temeridad? O sea, la temeridad lo ven ahí, o sea, de la temeridad se hablaba en las partidas, o sea, Alfonso X ya hablaba de la temeridad. Pero no se aplica, o sea, y yo lo sé que no se aplica y que ahí lo hacemos mal. ¿Qué podemos entender? Pues sería aquella conducta, lo ven abajo, de una persona que sabiendo, debiendo saber la falta de razón o fundamento jurídico para litigar, promueve un procedimiento con oposición o con un recurso abusando de la jurisdicción. Esto, que si se aplicase no sería necesaria la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, como no se aplica, ha dado lugar a que el prelegislador, ahora el legislador, haya introducido el concepto del abuso del servicio público de justicia. Lo vamos a ver, ahí lo tienen. He citado el anteproyecto de ley de medida de eficiencia procesal, desde hace poco proyecto ya de ley, y en él se hace un desarrollo de este concepto, que es el abuso del servicio público de justicia, que parte de lo siguiente. Como saben, el proyecto de ley de eficiencia procesal quiere cambiar el paradigma de los medios, digamos, de heterocomposición en la justicia española. Entonces, queremos que los medios adecuados de solución de controversias, que puede ser una conciliación, una mediación, el dictamen de tercero vinculante, tal, sustituyan un examen previo al que pueda realizar el juez o tribunal. Esto es discutible. O sea, yo soy un defensor de la mediación y yo creo que una mediación con un buen mediador, ojo, y no vale cualquiera para mediador, pero creo que ahí tanto el abogado, el mediador, en general este tipo de profesionales expertos, puede hacer un gran trabajo de cara a descongestionar la situación de la justicia en España, porque verdaderamente, o sea, asistimos a un colapso. O sea, y ya, bueno, a partir ya de septiembre, hagan todos los pronósticos y prepárense los despachos porque viene, o sea, viene tormenta. Yo solamente les doy un dato. Ocaña es verdad que es un partido judicial un poco sui generis,
porque somos periféricos de dos ciudades relativamente grandes, como es, vamos, una muy grande como es Madrid y otra como es Toledo, ¿vale? Estamos ahí en medio. Entonces nos comemos mucha población que trabaja en Madrid o que trabaja en Toledo, pero que vive en la calle. Yo tomé posesión en 2019, hace ya casi 3 años, ahora en septiembre, y en el año 2022, hoy a 30 de junio, ya con el dato cerrado para el segundo trimestre de estadística, estamos en el doble de procedimientos. Se dice pronto, ¿eh? O sea, si en el año 2019, imagínense, teníamos 700 declarativos, este año probablemente cerremos con unos 1.500. Eso es una salvajada, ¿eh? O sea, el modelo al que va España de litigiosidad por todo, con este constante recurso, es insostenible. O sea, o creamos el doble de juzgados, y esto sabemos todos que es imposible, o digamos que pedimos ayuda al abogado, pedimos ayuda al mediador, pedimos ayuda, y lo que hacemos es, yo sé que esta expresión a lo mejor no tiene muchos amigos, pero privatizar el conflicto en un momento inicial sin perjuicio de que luego posiblemente se pueda judicializar, pero vamos a intentar todos, digamos, tener ese compromiso de que la solución al litigio pueda anticiparse antes, ¿vale? Yo en esto soy muy americano, a mí me encantan los juicios ahí en Estados Unidos porque todos son conformidades y tal, y llegan y el fiscal y todo se negocia, ¿vale? Aquí en España no nos gusta negociar, o sea, aquí yo necesito la sentencia del juez o el decreto del letrado de administración de justicia que diga esto. Y hombre, yo no te digo, ya te digo, que para un tema, yo que sé, de responsabilidad de administradores de Indra, ahora no, que están con estos problemas, pues oye, vale, o sea, eso se judicializa. Pero joder, o sea, yo tengo monitorios en mi juzgado de 30 euros. O sea, es que cuesta más la hora de un tramitador que el procedimiento en sí. O sea, esto es un verdadero disparate. Entonces, como les decía, volviendo al tema de los más, que sería como el nuevo paradigma que quiere introducir el legislador, aquí lo que se hace es, usted si va a un más, es decir, va a una conciliación, va a una mediación, va a un tercero, va a una conciliación privada, lo que sea, y no llega a un acuerdo, si luego litiga y palma y pierde, todas las costas son para usted. A mí me parece bien. Creo que el concepto no era necesario si se aplicase verdaderamente la temeridad. Lo que pasa es que es verdad que no estamos por la labor. Entonces, lo que hace el legislador, yo creo que con criterio, es objetivar el concepto de la temeridad y ahora lo trastorna o lo transforma, mejor dicho, en el concepto de abuso del servicio público de justicia. De todas formas, ya les adelanto que yo creo que este proyecto de ley no se va a aprobar, ¿vale? O sea, la situación parlamentaria, las prioridades del gobierno y las prioridades del Congreso de Diputados yo creo que son otras, y muy a mi pesar, porque yo creo que es una buena norma jurídica, o sea, aunque haya que hacer enmiendas, creo que no se va a aprobar. Entonces seguiremos en este, pues eso, a lo mejor dentro, yo qué sé, creo que me voy a ir de Ocaña ahora para septiembre, pero si sigo a lo mejor dentro de 2 años y volvemos a tener una charla aquí en el Juzgado de Málaga, a lo mejor estoy, yo qué sé, en el 400% de trabajo y ya, no sé, a lo mejor me he muerto, ¿vale? O sea, depende. Seguimos, inclusión del IVA, el IVA siempre, ¿vale? Esto antes era un debate eterno aquí con una guerra de cortes entre la sala primera y la sala tercera, queda resuelto. O sea, en las tasaciones de costas siempre se incluye el IVA, el impuesto de valor añadido, sin perjuicio de luego la repercusión del mismo y teniendo en cuenta que este concepto de IVA no comporta, ¿vale?, a los efectos del límite del tercio. Pregunta del millón, ¿puede el letrado de la Administración de Justicia reducir de oficio la minuta profesional? Aquí hay posiciones encontradas, ¿vale? Hay quienes entienden que no, habida cuenta de que toda la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la cuantificación de la costa viene derivada de la impugnación previa, y hay quienes sí pensamos, yo creo que sí que puede operar, ¿vale? Yo creo que el letrado de la Administración de Justicia sí se puede meter a controlar de oficio la minuta, sin perjuicio de luego la impugnación que puede hacer tanto la parte demandante como la parte demandada. Una por la falta de inclusión de toda la minuta, la otra por entender que la misma pueda llegar a ser excesiva. ¿Por qué? Yo lo apoyo en un argumento gramatical. A mí me gusta mucho la filología, la lingüística, y es que el legislador habla de tasar. Pues tasar no es incorporar de forma crítica. Tasar es valorar, examinar, ponderar, cuantificar. Entonces yo creo que cuando se dice que el letrado de la Administración de Justicia tiene que tasar, ello comporta que examine. Siempre, lógicamente, con respeto y siempre, muy importante, sin que esa, por ejemplo, reducción de la minuta profesional se pueda interpretar o se pueda dar a entender como una minusvaloración de la actividad profesional, que esto, desde luego, queda fuera de toda duda. O sea, esto no se puede poner en duda, la actividad profesional, ni se puede entrar a juzgar la corrección o incorrección de criterio, de estrategia procesal. Eso es una cosa que no nos corresponde a nosotros y, vamos, o sea, no sería incluso de mala educación.
Nosotros tasamos costas, ¿qué hacemos? Damos traslado, diligencia de ordenación por 10 días, ¿para qué? Para que se pueda producir la impugnación por excesivas o por indebidas, o que no se produzca impugnación porque se consideren procedentes, ¿vale? En el caso de que se dé traslado a la parte por 10 días y no se produzca ninguna impugnación, se aprueba por decreto la minuta. Y se aprueba en un decreto que es muy importante, será el que determine la exigibilidad del pago de la costa procesal para la parte condenada, ¿vale? La tasación de costas del letrado de la Administración de Justicia no es un título ejecutivo del artículo 517. Si a mí la parte no me paga las costas, yo no ejecuto la tasación, ejecuto el decreto aprobatorio del letrado de la Administración de Justicia, que es el previsto, lo ven ahí en el apartado tercero del artículo 244, perdón, apartado tercero. Lo ven ahí, muy importante, ¿vale? Nunca una tasación de costas es un título ejecutivo, que alguna vez lo he visto y tenemos que inadmitir la ejecución, porque no es un título de 517, lo que es ejecutivo es el decreto. Continuamos, ejecutividad del decreto. ¿Cómo es ejecutivo? Notificación al condenado, firmeza y tiene que transcurrir lo que conocemos como el plazo de espera, es decir, los 20 días hábiles de los que nos habla el artículo 542. Vale. Vamos al incidente de impugnación. Vamos a imaginarnos que en vez de nosotros ser el letrado que ha ganado, pues somos el que ha perdido. Vemos que nos pasa una minuta al compañero, yo qué sé, o sea, absolutamente desproporcional. Imagínense un pleito de pecata minuta aquí, de una acción de división de la cosa común, y nos pasa 5.000 euros cuando el valor del inmueble eran, yo qué sé, 10.000, ¿vale? O sea, la mitad quiere que paguemos. Más allá del límite del tercio, vamos a impugnar por excesivas. ¿Plazo que tenemos? Lo sabemos, 10. Muy importante, la impugnación por excesivas es un medio impugnatorio autónomo al recurso de reposición. Alguna vez me he encontrado que me recurren en reposición la diligencia de ordenación de traslado y me aducen que recurren porque son excesivas las cuantías. Digo, no. Digo, lo que tiene que hacer es impugnarme. Es como un incidente de nulidad, pero de forma autónoma, no es un recurso de reposición, no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Qué tenemos que incorporar nosotros a la impugnación por excesivas para que la misma se admita a trámite y en la medida de lo posible pues nos la pueda estimar el letrado de la Administración de Justicia? La mención precisa de las partidas o conceptos que estamos impugnando, es decir, yo impugno la cuantía del letrado en cuanto a la minuta es de tanto. Y lógicamente argumentarlo en derecho. Es decir, pues decir, yo considero que aquí se ha infringido esto, que el examen circunstancial no es justo o que no se ha tenido en consideración tal o cual. Y a partir de ahí se admitirá a trámite, se hará traslado por 5 días. Si hay aceptación, se dictará un decreto por parte del letrado de la Administración de Justicia que tendrá en cuenta la congruencia de lo pedido, y si no, se recabará el informe del Colegio de Abogados, lo vamos a ver, para ver el examen de la cuantía aportada en la minuta. Si no se cumplen esos requisitos, inadmisión a trámite por decreto del letrado de la Administración de Justicia, frente al que cabrá reposición. Trámite de la impugnación por excesivas, muy rápido y voy terminando. Lo vemos ahí. Diligencia de ordenación y damos traslado al abogado perito cuya minuta se impugna para decirle, oiga, Pepe, se dice que su minuta en vez de 5.000 tienen que ser 2.000. ¿Está de acuerdo o no? Normalmente nos dirá que no, a veces que sí. Si nos dice que sí, se acepta la reducción, dictamos decreto aprobando los honorarios en la cuantía que el abogado nos ha dicho que le parece válida a la vista de la contraparte. Que se rechaza la reducción en estos supuestos, con diligencia de ordenación, formamos testimonio y lo enviamos al Colegio Profesional de Abogados, o si fuese un perito, al Colegio de Economistas o al Colegio de Médicos, para que nos dé un dictamen profesional donde nos hable de la prudencia o imprudencia de la minuta profesional. Y en último lugar, dictaremos un decreto en el cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta, el dictamen de la corporación no tendrá nunca carácter vinculante. Lo vemos ahí. En el caso de que, por ejemplo, se tramitase con indebidas, se hace la tramitación simultánea, primero se resuelve la de indebidas y luego en su caso se resuelve con relación a excesivas. ¿Qué elementos debemos observar para impugnar? Si la minuta es detallada o no es detallada, lo hemos visto antes, mal, no será excesiva, será indebidas. Si la minuta no es detallada, no es que se tase a 1.000 o se tase a 5.000, es que no se tasa, o sea, se excluye. Por eso el trámite no será el de 246.3, sino el del 246.4. El límite del tercio lo tenemos que comprobar siempre. O sea, a nosotros nos llega la notificación del procurador y dice, oye, a ver, la minuta, la cuantía, ¿cuál era? 18.000. La minuta del compañero, que son 9.000, hombre, ni hablar. No ha respetado el límite del tercio. Ahí impugnamos. Y luego el juicio de proporcionalidad, que es a lo que voy. Esto es la doctrina jurisprudencial de la sala. Entonces, lo ven ahí en negrita. Nos dice el Tribunal Supremo y lo lleva diciendo desde el año 2011, cuando se empiezan a dictar las primeras sentencias y los primeros autos aplicando la Ley 13/2009. Y nos dice, la minuta incluida en la tasación del profesional
que no tienen nada que ver con luego lo que le pueda pasar al cliente, tiene que ser una medida ponderada y razonable, dentro de los parámetros de la profesión y calculada de acuerdo con los criterios de cuantía, pero el resto también de circunstancias del pleito, la complejidad, los motivos del recurso, la extensión del escrito, su desarrollo, la intervención del otro profesional. O sea, no es lo mismo un juicio ordinario en el que la parte demandada está en rebeldía y no se ha defendido, que un juicio ordinario con 80 litis consortes, cada uno con su defensa y representación, planteando sus excepciones procesales y sus motivos de fondo. O sea, si pretendemos tasar igual un juicio ordinario con rebeldía que un juicio con 80 litis consortes, incurriríamos en un error. Tienen ahí la cita de la jurisprudencia, hay muchísimas, lo ven ahí. Circunstancias concurrentes del pleito, esfuerzo y dedicación, grado de complejidad, valoración económica, cuantía del pleito, normas orientadoras del Colegio de Abogados. ¿Qué problemas trae esto? Yo por eso les decía antes que yo soy defensor de una reforma legal que le encamine el sistema de tasación de costas a un sistema de fijación de máximo en la sentencia o en el decreto que ponga fin al procedimiento, sobre todo la sentencia. Yo creo que es el juez el que tiene que decir, oye, las costas máximas tienen que ser 3.000 o 4.000. ¿Por qué? Porque este sistema actual lo que nos conduce es una falta de seguridad jurídica total. O sea, tú puedes tocar con un letrado de administración de justicia que se examine los autos, que se lo lea, o puedes tocar con uno que no y que va tasando lo que le van pidiendo. Luego, además, yo creo que se concede un poder omnimo al letrado de administración de justicia. O sea, tiene un poder demasiado amplio en cuanto a la cuantificación del honorario profesional. Y esto provoca a veces desviaciones de arbitrariedad. Y en último lugar nos encontramos con una ausencia de criterios concretos. O sea, ¿por qué un juicio ordinario con las mismas circunstancias se puede tasar en Soria en 3.000 euros y en, yo que sé, en Palma en 5.000? Esto la parte no lo entiende. O sea, la parte no lo entiende, el abogado tampoco, y yo tampoco lo entiendo. Y creo que eso debería solucionarse a través de pautas comunes, no sé si fijadas por el Tribunal Supremo o fijadas por juntas de jueces o tal, donde se diga, oye, pues un juicio verbal de desahucio, lo máximo que se puede pasar es tanto. Un juicio de tal a efectos solamente de costas, insisto, luego el cliente deberá pagar lo que se haya pactado con el letrado, pero a efectos de costas tenemos que dar elementos de certeza, de seguridad jurídica para que yo antes de litigar, si tengo ahí un problema con la comunidad de propietarios, sepa cuánto me va a costar si pierdo. Porque lo otro es tirarte a la piscina sin saber cuánto cubre. Entonces, esto yo creo que tarde o temprano se tiene que solucionar. Termino. Ámbito del decreto de recurso de revisión. Tanto el decreto que resuelva indebidas como el que resuelva excesivas se puede recurrir en revisión de acuerdo con el artículo 454 bis ante el juez o tribunal, digamos, que esté en el juzgado o tribunal donde esté la administración de justicia. ¿Qué pasa? Bueno, plazo 5 días, la forma escrita, lo saben, y hay que citar la infracción que consideramos infringida. Trámite. Se admite a trámite por diligencia, se da traslado a contraparte, alegaciones y damos traslado para el juez para resolver. Si se inadmite, pues chimpum, providencia, que habrá recurso de reposición y frente a ese recurso, auto que no cabrá nada. Que es muy importante entender aquí, lo dice el Tribunal Supremo. La sala de lo civil dice, cuidado, dice nosotros, dice, cuando en la ley 13 de 2009 damos la competencia de la tasación de costas al letrado de administración de justicia, se la damos al letrado de administración de justicia. No se la damos al juez o tribunal. De tal forma que aunque se puede recurrir en revisión, el juez o tribunal solamente va a poder entrar al fondo de la procedencia o improcedencia del dictamen, del criterio, mejor dicho, que haya mantenido la administración de justicia, cuando hubiese arbitrariedad, irrazonabilidad, incoherencia, ilógica, es decir, cuando estemos ante una interpretación esperpéntica de la norma. Si no es el caso, y mayormente no lo será, lo que diga el letrado de la administración de justicia va a ir a misa. O sea, ya puede el juez o tribunal pensar otra cosa, que si se ha argumentado bien y entra dentro de los parámetros de la coherencia, la lógica, sin perjuicio de que sean conceptos jurídicos, los indeterminados, ¿no? Que luego cada uno hace un poco lo que quiere. Pero teóricamente el juez o tribunal no puede entrar a corregir. Lo ven ahí, casos de arbitrariedad, irracionalidad, desproporcionalidad. Esto es una doctrina del Tribunal Supremo fijada en muchos autos y que se viene reiterando los últimos del pasado mes, de mayo de 2022, de Francisco Castán, de Saraza Jimena, de todos los magistrados de la sala. En último lugar, les hago ahí una referencia a bibliografía que estimo que puede ser de su interés. Y nada, les agradezco nuevamente la presencia hoy aquí al grupo de la abogacía joven, a Francisco, a todos los asistentes, que son muchos, además, hacía mucho tiempo que no daba un curso con tanta gente, y quedo a su disposición este ratito, si les parece bien, hasta las 6 para resolver aquellas dudas que consideren procedentes. Genial, Álvaro, pues te doy las gracias. Una ponencia bastante instructiva que muchos de nosotros, incluido yo, necesitábamos
sin duda, porque bueno, sabes que la cosa está regular para nosotros los letrados en este asunto. Entonces, paso a leerte las preguntas. Creo que tú también tienes acceso a ellas y te empiezo leyendo, ya te digo, hay bastantes y te voy a empezar leyendo porque hay varios compañeros que han preguntado al respecto de la limitación de la tercera parte de la cuantía del proceso en ejecuciones, en procesos de ejecución. Sí. Respecto a que hay disparidad de criterios, hay unas audiencias que dicen que no es aplicable, otras que sí. ¿Cómo consideras tú que se debe actuar? Yo creo que sí, o sea, yo en eso lo contesto con rotundidad y yo lo hago. Yo creo que, aunque es verdad que el artículo 394 literalmente habla de procesos declarativos, o sea, yo creo que si no hacemos una analogía entre procedimientos declarativos y ejecutivos, podemos llegar al esperpento, ¿vale? Y yo creo que no admite otro tipo de nomenclatura, denominación, de que se liquide más por cosas que por principal. Y yo entiendo, o sea, que se puede decir, oye, es que no viene expresamente, ya. Estoy de acuerdo. Pero cuidado, ¿cuántos procedimientos tenemos en los que es verdad que muy antiguos y eso ha implicado más trabajo del profesional, pero se ha ido desplegando una actividad que al final la minutación profesional solamente del abogado, ¿eh? O sea, no me meto ya con el procurador, que también, solamente del abogado da lugar a más importe que el principal y el pleito. Entonces, es un poco lo que metafóricamente yo hablaba de que no te puede costar más el collar que el perro. O sea, no puede ser que yo termine pagando más por costas que por principal. Y esto que ha pasado con los intereses y que dio lugar, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones hipotecarias, donde era sangrante, a la modificación del artículo 114 de la hipotecaria con la limitación conocida del interés legal, yo creo que en el caso de las cosas en ejecución tiene que pasar igual, o sea, en mi opinión. O sea, yo sé que es discutible porque es verdad que si nos vamos a la interpretación literal, la ley de enjuiciamiento civil habla de procesos declarativos, pero yo creo que no hay que ser cortos de miras y sobre todo tener en cuenta, hacer una interpretación espiritualista y atender a cuál sería el resultado si no aplicamos ese límite del tercio en ejecución. Y es, insisto, o sea, dar lugar a que se puedan decretar embargos para remunerar la costa por mayor importe o cantidad que el principal ejecutado. Yo no creo que el legislador quisiese eso. Vale, te leo la siguiente, Álvaro. Costas en procedimiento penal. Nos dice el compañero, en un procedimiento existen costas del juzgado de instrucción, del juzgado de violencia sobre la mujer y del juzgado penal. Dice, ¿tengo que tasar las costas en cada órgano judicial o puedo acumular todas para que la tase el último? Juzgado penal en No, este caso. solamente en el penal, es decir, en instrucción o en violencia sobre la mujer, que solamente ambos tienen competencia de enjuiciamiento en cuanto a delitos leves que normalmente no generan la obligación de incorporación de la minuta profesional, la tasación de costas sería en el penal. Y ahí cuantificaremos, muy importante, de nuevo en penal, hay que identificar concretamente las actuaciones concretas. Declaración a investigado tal día, recurso tal, intervención en acto del juicio oral, pero se tiene que poder controlar. Y reitero lo de la minuta detallada porque eso es aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales. Y muchas veces el letrado va confiado y dice, intervención en el recurso contencioso administrativo 83-2016, 1.500 euros. No se incorpora. O se detallan las actuaciones concretas o no se incorpora a la minuta. De acuerdo. Hay varios compañeros también que piden cuál es tu criterio, cuál es tu opinión en caso de beneficiarios de asistencia jurídica gratuita cuando el tema de costas, cuando aquí estamos hablando. Lo tengo clarísimo y yo creo que la jurisprudencia también. No las tengo aquí. Si alguien me las pide por correo, por LinkedIn o lo que sea, se las paso. O sea, pero esto sobre todo la Audiencia Provincial de Barcelona, que a mí me gusta mucho, lo tiene clarísimo y tiene doctrina muy consolidada. En el caso de la asistencia jurídico gratuita, la vinculación entre la parte y el profesional, en este caso entre el letrado, no es una vinculación sujeta a un negocio jurídico civil, es decir, no hay un contrato de arrendamiento de servicios, no hay un contrato de mandato. Lo que hay es un nombramiento ex lege, es decir, derivado de la ley de asistencia jurídico gratuita. Si tú no pagas a un abogado, tú no tienes derecho a remunerarte de la prestación de un abogado. Entonces, en esos casos, y la Audiencia Provincial de Barcelona, insisto, lo tiene claro, yo también, la remuneración de la costa se tiene que entregar al abogado. Con comunicación, en su caso, luego al colegio profesional para que tome conocimiento de que lo va a cobrar. Pero lo que no se puede entregar bajo ningún concepto es a la parte, porque generaríamos un enriquecimiento injusto, que lo sabemos,
está proscrito por parte del Código Civil. De acuerdo. Pregunta a la compañera, ¿qué opinión le merece el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española cuando en el artículo 28 exige a todo letrado la factura pagada de su cliente para la reclamación de costas a la parte contraria? No sé, prefiero no opinar, vamos a ver, esto son cuestiones un poco de ustedes, o sea, a mí no me gusta, o sea, yo esa norma no me gusta, además yo creo que es una oportunidad perdida porque el Real Decreto del año 2001 no era malo, no era una norma mala, es decir, había que mejorar algunas cosas, pero no era una norma mala. Y yo creo que aquí se han metido en algunos berenjenales que no eran precisos. Yo creo que la gente, además, que ha hecho ese estatuto no están muy metidos en el mundo de la abogacía. Y es, vamos a ver, esa precisión concreta. A mí me parece un disparate. O sea, pedir que se tenga que acreditar la factura pagada cuando muchas veces esa factura pagada viene derivada posteriormente de la conclusión total del procedimiento que incorpora la obligación de liquidar el procedimiento de costas o en su caso intereses. Insisto, es que creo que el que lo ha hecho no sabe cómo trabaja un abogado. Otra compañera pregunta, ¿son ajustadas las costas tasadas y reducidas hasta un 25% de los honorarios del letrado en supuestos en los que se reclama la nulidad de la cláusula abusiva de gastos del préstamo hipotecario cuando se había aplicado el valor mínimo orientador en la minuta? No quiero ser gallego, o sea, pero depende. O sea, depende del procedimiento, tendría que verlo en total. O sea, no lo sé. Yo no, sin ver el procedimiento total, o sea, yo he visto demandas, por ejemplo, de cláusula suelo muy trabajadas, muy trabajadas. Y he visto otras que son repetitivas, o sea, que se han cambiado los nombres y los apellidos. Entonces yo creo que depende, o sea, solamente por la materia no se puede determinar si es ajustado o es poco ajustado. Depende de muchas cosas. Otra compañera, Álvaro, pregunta, si no se ha incluido la factura del perito en la tasación de costas, ¿qué vía hay para reclamarla después si es que la hay? Muy fácil. Juicio verbal, juicio ordinario, dependiendo cuantía. ¿Puede incluirse la retención de IRPF del 15% en pleitos, por ejemplo, con comunidades de propietarios condenadas al pago de costas? No. La retención de IRPF va aparte. O sea, eso es tributación, digamos, propia que tiene la persona física, como la tenemos todos, pero no va... No. Eso además, o sea, ya hay jurisprudencia de la Sala Tercera hace bastante tiempo. De acuerdo, una compañera que creo que esto ya lo había respondido ella, pero bueno, igual precisa algún tipo de matización. Pregunta, en procedimientos donde la intervención de los profesionales no son preceptivos, si el actor va con abogado, pierde y se le condena en costas, el abogado del demandado, que lo utiliza para igualar las posiciones procesales, puede solicitar sus honorarios por la vía de las costas si no se dan las excepciones del 32.5. Sí, por supuesto. Otra cosa será, esto de verdad es importantísimo, porque yo soy letrado de Administración de Justicia, pero vivo con una empresaria que es abogada y estoy todos los días cansado de soportar a mis compañeros. Si uno presenta la minuta profesional, la tasación de costas se tiene que hacer. Y otra cosa será que luego se tase a cero, o sea, que se puede tasar a cero, pero lo que no vale es devolver el escrito y decir no taso porque no es preceptivo. Porque ahí, por ejemplo, que lo dice muy bien la persona que lo ha preguntado, tendremos que ver si concurre o no la excepción, imagínense, del artículo 32.5, efectivamente. Y eso, el momento para valorarlo es en la tasación de costas, no antes. Álvaro, un compañero pregunta, pero lo ha hecho en varias partes. Entonces, dice, hola Álvaro, planteé un procedimiento en monitoring en 2008 por la cantidad de 960 euros. Pedí la ejecución y tras mucho buscar, al final el ejecutado estaba trabajando en Madrid y hace una semana se le consiguió cobrar el principal. He pedido intereses y tasado costas. Por el juzgado se nos notifica que no cabe la tasación de costas porque la intervención del abogado y procurador no es preceptiva en el procedimiento monitorio, la reclamación inferior a 2.000 euros. ¿Puedo reclamar al ejecutado daños y perjuicios? No, daños y perjuicios no, lo que puede, casi me atrevería a decir, ahora lo que debe hacer es recurrir esa diligencia de ordenación, supongo que será, y decirle lo que llevo diciendo un rato y lo he repetido, o sea, la tasación de costas procede, o sea, el letrado de la Administración de Justicia o el juez no pueden prejuzgar el fondo de la tasación de costas. La tasación de costas se tiene que practicar. Si luego él entiende que se tienen que excluir los honorarios, que los excluya, y el letrado podrá impugnar, en este caso, por indebidas. Pero lo que no se puede decir es que yo no practico la tasación porque no es preceptivo, es que eso es una barbaridad.
Otro compañero, en el contencioso administrativo en primera instancia no se impone costas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve el recurso imponiendo las costas de la primera instancia, no las del recurso de apelación. Dice, ¿quién tiene que tasar esas costas? ¿El letrado de la Administración de Justicia del contencioso o el letrado del Tribunal Superior de Justicia? No, eso no hay nada más estratificado que la justicia, ¿eh? O sea, y ahí siempre barremos para abajo. Lógicamente de la instancia. Vale. Una compañera sentencia con condena en costas, recurre en la condena en costas y no se estima. ¿Dicho incidente sobre la condena en costas es correcto la tasación de dicho incidente? ¿Cómo, perdona? No, tampoco lo he terminado. Mira, dice, sentencia con condena en costas, ¿Sí? recurre en la condena en costas y no se ¿Sí? estima. ¿Dicho incidente sobre la condena en costas es correcto la tasación de dicho incidente? Imagino si es correcta la tasación. De la apelación, ¿no? Imagino que sí, que se refiere. Sí, claro, habría que tasar dos cosas. El recurso de apelación solamente en cuanto a la condena en costas y luego el juicio ordinario previo. Vale. Una compañera, en una tasación de costas, el letrado rebajó la minuta letrada por el concepto solicitud de tasación de costas. ¿Es correcto cuando otros letrados no lo han hecho? ¿Debo pedir informe al Colegio de Abogados? Por el concepto de solicitud. Tampoco entiendo la pregunta. ¿Que se ha rebajado por el letrado? Sí, rebaja la minuta por el concepto solicitud de tasación de costas. Nada, si la compañera está por aquí, que intente Sí, se lo acabo de formularla de hacer. nuevo, por favor. A ver. En la minuta de un juicio penal por jurado, debo determinar la cuantía del proceso. ¿Cuál es? En nuestro caso, la sentencia concedió una indemnización a la hija y al padre de la víctima asesinada de 150.000 euros y 60.000 euros respectivamente. ¿Cuál sería la cuantía del proceso? ¿La Es, suma de las es, dos indemnizaciones? es bastante discutible en penal, efectivamente, la determinación de la cuantía, porque muchas veces hay quien interpreta que son las responsabilidades civiles, hay quien interpreta que son las responsabilidades pecuniarias, es decir, que englobarían, por ejemplo, las penas de multa. Es bastante discutible. En todo caso, yo lo que haría es tener en cuenta el concepto de responsabilidad civil en conjunto, es decir, si son varias víctimas, la que corresponde a todas. Otra compañera que dice, tengo un caso penal y debo reclamar honorarios, pero no se ha hecho hoja de encargo. ¿Qué les recomienda? ¿Jura de cuentas o monitorio? Jura de cuentas. Quizás son parecidos, o sea, pero jura de cuentas, o sea, por la limitación que tiene la oposición del deudor. ¿Qué pasa si contestas la demanda fuera de plazo y ganas el procedimiento? Igualmente condenan en costas al otro. ¿Se puede tasar? Se puede tasar, lo que pasa es que la actuación no es minutable. Entonces, pero miren, una cosa, Francisco, si me deja dar un consejo, Sí. yo ahí donde trabajo yo me llevo muy bien con los abogados y tal. Y al principio cuando venía yo creo que me tanteaban y tal y me decían, bueno, he presentado la tasación de costas, pero se me ha olvidado reducir al tercio y tal. Y yo le cojo a la abogada y le digo, fíjese, digo, letrado, digo, la reducción al tercio, lea bien el artículo 394.3. Digo, es un imperativo para el letrado de la Administración de Justicia, digo, no para usted. Digo, yo como abogado, mi misión es ser lo más pillo que pueda. Y luego el letrado dentro de la ley, por supuesto, nada de mala fe, pero dentro de la ley. Entonces yo presento mi minuta profesional sin limitarla al tercio. Y luego será el letrado de la Administración de Justicia el que haga el límite del tercio. Ojo. Entonces, ustedes piensen como abogados, no piensen como letrado de la Administración de Justicia. ¿Que suena la flauta? Oiga, pues ha sonado. Pero esa es su misión, o sea, preservar los intereses de su cliente en la máxima extensión. Luego, el letrado de Administración de Justicia se equivocará, no se equivocará. Yo creo que es lo divertido, yo lo digo siempre. A mí me causan mucha envidia ustedes porque ganan y pierden, o sea, pero pueden ganar. Nosotros los jueces y los letrados de Administración de Justicia, como yo digo, es como ver un partido de fútbol, estamos pitando penaltis todo el día. Es un petardo porque no tenemos el frenesí, ese decir, joder, tal, le gano el pleito, voy a ver las costas, a ver qué tal. O sea, esa discusión, a mí eso me produce mucha envidia. De acuerdo. Mira, Álvaro, la compañera que antes le pedimos que Sí. rehiciera su pregunta dice sentencia
con condena en costas. Parte contraria recurre en reposición que se le condene en costas, me opongo a ese recurso y el auto ratifica condena en costas. ¿Puedo tasar las costas por esa oposición contra condena en costas? La puede, vamos a ver, lo puede intentar. Lo que pasa es que si yo fuese el letrado de Administración de Justicia se lo excluyo. Y se lo excluyo porque, de acuerdo con la doctrina también muy asentada del Tribunal Supremo, tanto de la Sala Primera como de la Sala Especial del artículo 61, el recurso de reposición no tiene costas. Pero lo puede intentar. Vuelvo a lo de siempre. O sea, ustedes tienen que intentarlo. Y contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Otro compañero que dice, en un procedimiento penal con diligencias previas y juicio oral se condena al investigado por un delito leve con costas y al tasar las costas no se admiten porque no es preceptiva su actuación en los procedimientos por delitos leves. ¿Es correcta la decisión del juzgado? Depende, o sea, esto de igual. Vamos a ver, las incorporaciones de minuta profesional en los juicios por delito leve han dado lugar a un debate, yo creo que inacabado, permanente, eterno, entre las audiencias provinciales sobre si sí o si no. Yo creo que ordinariamente no se incluye el honorario del abogado. Lo que pasa que es verdad que en determinados casos, por ejemplo, las defraudaciones de fluido eléctrico que vienen derivadas de lo que fue la degradación de delitos menos grave a delitos leves, como esa diferenciación penológica no lo tiene y por tanto en esos casos sí que llega a ser precisa la intervención del letrado por razón de la pena de multa, en esos casos sí que se impone. Pero yo, a mi juicio, y de acuerdo con el criterio que yo habitualmente sigo en concordancia con mi juez, solo en esos supuestos incorporo la minuta del letrado. En otro caso, si me la piden, taso a cero y lógicamente le doy el derecho de impugnar, pero normalmente desestimamos por esa razón. Vamos a abordar ya las últimas, si te parece, Álvaro. Sí. Dice el compañero, en caso de que se tasaran costas por un recurso de reposición, ¿se debería impugnar por indebidas? Lo he dicho antes. Vamos a ver, para mí sí. Para mí sí, porque el recurso de reposición, si vamos a la literalidad del artículo 451 y siguientes, no tiene previsión de costas. Y lo dice el Tribunal Supremo, insisto, la sala del 61, que es la creme de la creme, o sea, si los que están aquí no saben que la componen, lo recuerdo. Presidente del Tribunal Supremo, presidente de cada una de las salas, magistrado más antiguo y magistrado más moderno de cada una de ellas. 16 magistrados diciendo que el recurso de reposición no tiene costas. Luego, cada juzgado que haga lo que quiera. O sea, esto es el problema de la justicia en España es eso, que está hifática, ¿no? Que cada uno luego hace lo que sabe de la vaina. Vale, y Álvaro, ya la última, aunque nos quedan muchas, pero no nos va a dar tiempo a abordar todas. Mira, el compañero que hacía la pregunta del juicio por jurado dice no le ha quedado clara la respuesta. ¿Se toma en cuenta la indemnización por responsabilidad para determinar la cuantía o corre el riesgo de que le impugne la tasación? No, vamos a ver, o sea, siempre va a correr el riesgo de que le impugnen la tasación, pero tiene que tener un referente para poder cuantificar de acuerdo normalmente a escala. No sé cuáles son los criterios orientadores aplicables. Y ese referente de cuantía se lo va a dar la responsabilidad civil que se haya reconocido en sentencia, no la que él hubiese pedido. De acuerdo, Álvaro. Pues como te decía, ya son las 6, quedan muchas preguntas, pero no tenemos tiempo de abordarlas. Es una muestra de todas las cuestiones que teníamos nosotros los compañeros y que nos hubiera gustado plantearte, así que muchas gracias. Son innumerables las felicitaciones que hay aquí en el chat, dándote las gracias por la ponencia y reiterarte las gracias tanto del Colegio de Abogacía de Málaga como del Grupo de Abogacía Joven y ojalá tenerte por aquí otra vez pronto. Pues Francisco, muy agradecido, o sea, ha sido un placer pasar este ratito y sobre todo, reitero dos cosas, o sea, que sea para la abogacía joven, que yo creo que siempre todo lo que sean instrumentos de cooperación entre los que somos servidores públicos y los abogados, sobre todo aquellos que están empezando, bienvenidos sean, o sea, yo creo que hablamos poco y deberíamos hablar más. Y luego, ya le digo, o sea, siendo un sitio como Málaga, donde yo hacía mucho tiempo que no iba y estuve, creo que en marzo, en abril, y es, yo creo, insisto, de los mejores sitios de España, con mucha envidia, disfrútenlo por mí y yo espero ir el año que viene. Pues nada, Álvaro, Muy bienvenido para agradecido. cuando quieras venir. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.